Hola amigos, ¿cómo están? Yahweh los bendiga. Por lo general, mi programa es para hablar de la Biblia, pero hoy quiero darle una vuelta al programa y introducirlo un poquito en la política. No soy de izquierda, ni soy de derecha, no tengo ningún interés político en esto, pero sí quiero alertar a mis hermanos colombianos a que si van a votar, lo voten a conciencia. Voy a contarles una historia. Tengo muchos años viviendo fuera de Colombia. No tengo la autoridad para decirle voten por fulano o voten por sultano, ya que yo no vivo allá. Pero sí me duele mi Colombia porque yo amo a Colombia a pesar de que no estoy allá. Lamentablemente tuve que salir muy joven de Colombia porque en la época en que yo vivía, Colombia estaba en una situación difícil y las oportunidades para los jóvenes en esa época, en el año 83, en el año de los 70, 80, era difícil para un joven estudiar en Colombia. La situación era muy dura y mi familia decidió viajar hacia Venezuela. Y Venezuela era en esa época era la meca latinoamericana, el sueño americano. Y de verdad Venezuela era un país muy pujante, un país muy desarrollado a comparación de los demás países latinoamericanos. Entonces, cuando llegamos a Venezuela, la medicina, el estudio y el seguro, todo los hospitales, todo era totalmente gratis. Y si se pagaba era una pequeña cuota, no muy grande en los estudios, y era una tierra de oportunidades. Ahora, en Venezuela gobernaban dos partidos, Acción Democrática y COPEI. Los dos, no había ninguno de derecha ni había ninguno de izquierda, los dos eran de izquierda, eran socialistas. Ahora, cuando usted iba a la universidad, había gente rica y gente pobre en la misma universidad del Estado, porque las universidades en Venezuela, las del Estado, eran muy buenas. Eran muy pocos los que estudiaban en una universidad. Había gente que podía estudiar en una universidad privada, pero las universidades del Estado eran de renombre, eran buenas. Ahora, no había diferencia social en Venezuela. Lo que agobiaba a Venezuela era la corrupción. Venezuela, su economía la basaban en el petróleo. Venezuela producía alrededor de 3.500.000 barriles diarios y el costo del precio del barril era $8, era muy bajo, pero era mucha la plata que entraba, porque imagínense, con 3.500.000 barriles diarios de producción. Ahora, cuando la corrupción ahogaba al país y los precios del petróleo, la economía empezó a tambalear, Venezuela creció industrialmente y agrícolamente. En Venezuela empezó a producir café y ya empezaba a exportar café. Empezó a producir ganado y ya podía solucionar su problema de carne. Y Venezuela en la agricultura se estaba desarrollando tanto en el algodón como en el arroz y en muchas diversidad. Venezuela se estaba sustentando casi, sí había cosas que venían de afuera, pero en la cuestión de agricultura se solventaba. Y empezó a apretarse la economía del país. Carlos Andrés quiso darle un vuelco, un giro a esa economía regaladora que había, no a privatizar todo, pero poco a poco a incrementar el precio de la gasolina, que era muy barato, y esto desató un desconformismo en el pueblo, y se levantó un señor llamado Chávez.
y quería acabar, el señor Chávez quería acabar con la corrupción, quería acabar con todo, dio un golpe de estado, trató de dar un golpe de estado, falló, fue preso, ya sabemos que salió, se lanzó la candidatura, y el pueblo, por querer castigar tanto al Partido Acción Democrática como al partido COPEI, votaron por Chávez. ¿Cuáles eran las promesas de Chávez? La promesa de Chávez era acabar con los latifundios, con las tierras improductivas, apretar a los burgueses, a los dueños de compañías, y si no podían pagar los impuestos, expropiarles sus compañías. Empezó a prometer a cambiar la constitución, que era una constitución muy vieja, y esas eran las promesas del señor Chávez, y todo el mundo lo aplaudía. Acabar con la clase rica, y entonces empezó a atacar al rico, la clase burguesa, la clase alta, a ponerla en desigual con la clase obrera, a llamarlos de la izquierda y los de la derecha, los de la extrema izquierda, los de la izquierda en contra de la extrema derecha, cuando en Venezuela no existía ningún partido político de derecha. Entonces dividió al país, lo dividió entre izquierda y derecha, y lo dividió entre ricos y pobres, y lamentablemente pues la gente cayó en esa trampa. Y desde ahí en adelante, cuando llegó el señor Chávez, cambió la constitución, cambió el nombre del país, cambió hasta el caballo que miraba para la derecha, lo mandó a mirar para la izquierda, aumentó el periodo presidencial y se autoproclamó prácticamente un dictador, porque no quería soltar el poder. Lo único que pudo soltar el poder fue porque se murió, si no estaría gobernando hoy. Entonces lo sucedió Maduro, y Maduro siguió la misma política, porque la política de Maduro es la misma de Chávez. Ahora, yo digo esto porque hoy Venezuela está en una debacle, está en un momento apocalíptico, donde muchas personas están muriendo de hambre, de desnutrición. Porque en Colombia he escuchado a muchos de mis amigos cansados de que hayan 5, 6, 7 familias, no sé cuántas familias, gobernando el país. Usted le puede decir a un hijo de un cantante, no sea cantante. ¿Cómo le podemos decir a los hijos de los políticos, no sean políticos? Si usted ve que el hijo de Santos, el hijo de Uribe, el hijo de Lara Bonilla, el hijo de Galán, son candidatos a la presidencia, si no les gusta que sigan ellos el continuismo, pues no vote por ellos. Pero yo sé que en Colombia se levantan mucho más líderes que no tienen que ver con la política de sus padres. Entonces esa es una mala forma de pensar, que es porque las familias están gobernando el país. No le podemos decir a los hijos de los políticos que no sean políticos, como usted no le puede decir a un hijo de un cantante que no sea cantante. Si usted quiere votar por alguien, vote a conciencia, vote por alguien que en su gestión política, en su gobernación o en su alcaldía lo haya hecho bien, lo haya hecho de una manera transparente. Vote por alguien que no mienta, por alguien que sea transparente y diga siempre la verdad. No voten por la única persona que yo le digo que no voten, es por el señor Petro, que tiene la misma política, la misma retórica que tenía el señor Chávez. No queremos latifundios, queremos a una Colombia más humana. Los burgueses y los criollos, o la clase obrera, contra la oligarquía colombiana,
que nos ha gobernado durante tanto tiempo, y que el mismo discurso, bueno, si es la oligarquía colombiana la que ha gobernado tanto tiempo, ¿cómo fue que este señor llegó a ser alcalde de Bogotá? Ahora dígame algo, dígame, sinceramente me lo he preguntado. No me diga, sinceramente me lo he preguntado, ¿qué hizo el señor Petro? Una obra de envergadura, una obra monumental, algo bueno por Bogotá. Por favor, díganme. Que ponga el pasaje del metro, ¿cómo es? Del Transmilenio más barato. Que haya hecho unas 3 o 4 escuelas. Que haya jardines infantiles. Dígame algo que de verdad haya hecho por Bogotá. Lo que lo hubiera hecho, y yo se lo hubiera aplaudido, es el cambio del aseo en Bogotá. El señor Petro se trajo unos buses o unos camiones de aseo que estaban tirados en un depósito de la basura allá en Estados Unidos, allá en la ciudad de Nueva York, unos carros viejos, y los trajo para Colombia, los remodeló, los pintó y los colocó en Bogotá. Y dice que él, ¿cómo se dice eso? Perdón, que diversificó o mejoró el sistema de aseo en Bogotá. No mejoró nada, porque lo que trajo fue basura de Estados Unidos para Bogotá. Trajo algo que no servía en Estados Unidos y lo trajo para Colombia. Entonces, ¿qué mejoró? No mejoró nada. Entonces, las personas dicen, ay, es que no lo dejaron gobernar. Mire, el problema del socialismo y el problema de latinoamericano, porque el socialismo en Europa sí funciona, pero el problema del socialismo latinoamericano y el comunismo latinoamericano es que no lo dejan gobernar. Usted ve a Cuba, Cuba está mal, es porque el imperio me tiene rodeado y me tiene encerrado y no puedo hacer nada, le echa la culpa al otro. Usted ve a Venezuela, la culpa se la echa el imperio, la culpa se le echa a la oposición. Entonces, estos señores ineptos, lo único que hacen es echarle la culpa a los demás de su ineptitud. Y la mayoría de comunistas o socialistas de Latinoamérica, lo único que hacen es echarle la culpa a los demás de su ineptitud. Si el señor Petro hubiera querido hacer algo bueno por Bogotá, no hubiera traído camiones viejos, hubiera traído camiones nuevos, hubiera modernizado el sistema de aseo en Bogotá. Pero lo que hizo fue traer cosas viejas. Entonces nada más fíjese en eso. Si el señor Petro sirve para gobernar Colombia cuando no pudo gobernar en Bogotá, es por la única persona que le voy a decir que no vote, porque tiene el mismo discurso del señor Chávez y tiene las mismas ideas de Chávez. Que estamos cansados por estar cansados de la corrupción de las familias, no votemos. Hay muchas personas por las cuales debemos votar. Que queremos un cambio. Colombia, ¿tú quieres un cambio? Muy bien, podemos hacer un cambio en Colombia. ¿Cómo podemos hacer un cambio en Colombia? Cuando nosotros empezamos a cambiar nosotros mismos. Yo le pido, empecemos a cambiar, dejar de ser un país violento, ser un país pacífico. No importa si nos hicieron daño en la guerra, hay que ser pacífico, dejar de la violencia a un lado. Un país que debemos dejar de ser extremistas, que debemos dejar las pasiones no nos dominen, que tengamos que matar a una persona porque sea de otro partido político, o que tengamos que matar a una persona porque no sea del hincha de nuestro equipo. Dejemos de matarnos por esas bobadas, por ser hincha de un equipo o de otro. Debemos vivir en paz, debemos dejar de ser violentos, debemos, así como tratamos a los extranjeros, amables, debemos ser amables los unos con los otros, debemos ser respetuosos de las normas,
de las leyes. Debemos ser honestos, dejar de robar, dejar de mentir. Debemos empezar, queremos un cambio, empecemos por nosotros mismos. Yo lo único que le pido, si va a votar, no vote por el que dijo aquel, vote a conciencia y vote por el mejor. Yahweh lo bendiga.